¿Cuántos somos? Aleluya. Cada vez somos menos. Bendecimos el nombre del Señor. Queremos que los niños, los adolescentes salgan a sus clases. Mientras tanto, abra la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a dar lectura desde el verso 11 hasta el verso 18. Voy a venir un poquito más adelante, hay espacio acá adelante todavía, y así dejamos las sillas de atrás para los que van llegando. Amén. Romanos capítulo 10, versos del 11 al 18, dice la palabra: pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Israel rechazó el evangelio, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Amén. Oremos, pídale a Dios que le hable en esta mañana, que conforme a su necesidad, Dios mismo sea hablando a su corazón. Yo no sé cuál sea su problema, cuál sea su necesidad, pero déjeme decir, Dios conoce. Y en esta mañana Él te ha traído a este lugar por dos razones: porque te ama y porque quiere bendecirte. Porque Dios le ama y porque Dios quiere bendecirte, está usted aquí en esta mañana. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos todo honor y toda gloria a ti, eterno y santo Dios. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar en tu casa de oración, para que conjuntos con nuestros hermanos, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre y poder, Señor, escuchar el consejo de tu palabra. Declaramos, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que será bendecida en el propósito para el cual tú la has enviado. Dios amado, y en plena certidumbre de fe, que así será, te damos gracias por Cristo Jesús. Te decimos en esta hora: habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. El día martes
Estuvimos con los líderes haciendo una evaluación del Congreso, viendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas como personas y como iglesia también. Porque el desafío y la misión puesta por Dios en nuestro corazón, tenemos que hacerla todos. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que ya han asumido esta responsabilidad y han asumido el deseo de ser los valientes que harán que el proceso, que harán que el propósito de Dios se cumpla para esta iglesia. Dios dice en su palabra: todo el que cree en Él, digan conmigo, todos. La respuesta el deseo de Dios es de que todos los que invoquen el nombre de Él, todos los que crean en Él, dice la Biblia, no sean avergonzados, dice, y sean salvos. Así como usted creyó, así también hay muchos que esperan poder creer en Cristo para salvación. En esta semana estuvimos en algunos lugares compartiendo la palabra con algunas personas que se nos cruzaron en el camino. Hemos podido estar compartiendo la palabra. Créanme que estamos viendo que Dios está queriendo hacer algo, pero está buscando con quién hacerlo. Y por eso decía, gracias a Dios por aquellos que ya han empezado a creerle a Dios y en esa credibilidad a Dios han comenzado a dar los pasos de fe. Ayer estábamos en una célula con un grupo de personas nuevas que oyeron la palabra y estamos seguros que esa palabra no volverá vacía. Decíamos que algo que nos impactó fue ver cómo la gente tiene necesidad. Miren, muy pocos fueron los que pasaron aquí, pero 65 personas de los que nos dieron, digamos, el reporte, aceptaron al Señor ese día domingo. No sé si hay alguien que está aquí, que estuvo el domingo anterior, que haya regresado a esta iglesia. No sé si hay alguien aquí. Quisiera mover su manito levantado. No hay, pero bueno, lo importante es que, mire, pudimos ver que la iglesia es la que tiene esta gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos en este mes, hemos destinado este mes como el mes de los milagros y prodigios. Pero déjenme decirle una cosa: de nada servirá que nosotros estemos como pastores y como líderes orando y estableciendo, digamos, lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, si el pueblo no colabora trayendo gente, trayendo invitados. El mejor y el más grande milagro que el hombre puede experimentar en su vida es el milagro de la salvación. Amén. El milagro de la salvación. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia nos dice, y ayer estábamos escuchando algunos testimonios, decían, yo era difícil para creer en el evangelio. Hermano, decía, yo mandaba a mi esposa, y otro decía, yo me ponía bravo porque mi esposa estaba yendo a la iglesia, tenía que irse escondida. Eso demuestra de que en cierta forma el hombre es resistente al evangelio, pero si usted está hoy aquí con nosotros en esta mañana, es porque más poderoso fue aquel que nos amó desde el principio de la fundación del mundo. A su nombre, a su nombre. Dice la palabra del Señor, y queremos analizar este texto
de cuál es el propósito de Dios para la vida del hombre. Y mire, dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el apóstol Pablo se pregunta y dice, pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo la gente puede reconocer que hay un Dios de amor, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que les está esperando, que hay un Dios que anhela que el hombre no se pierda, sino que tenga la vida eterna? Dice, ¿cómo ellos pueden invocar en aquel de quien no han oído? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando nosotros oímos la palabra predicar, lo primero que pensamos es que nosotros no sabemos predicar, que nosotros no podemos predicar. Pero a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta de que usted y yo ya somos los instrumentos y los canales que Dios ha levantado para salvar las almas. ¿Cuántos creen que es así? La Biblia nos da ejemplos de hombres, de mujeres, de niños, que en su propósito de ser un instrumento de Dios, lo único que hicieron fue disponerse, nada más. Pero usted y yo debemos estar conscientes de que la palabra es la verdad. Decía el pastor Otto Salcedo la semana anterior, decía, el problema es que creemos, pero verdaderamente no creemos en lo que creemos. Creemos que creemos, pero no creemos. Porque mire, la palabra dice, al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Si usted puede darse cuenta, la Biblia nos está hablando de un Dios que puede hacer no solamente lo que Él quiere, sino todas las cosas. Dice, todo aquel que invocare, al que cree, todo le es posible. Dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea. Usted puede darse cuenta que nosotros tenemos no un Dios relativo, sino tenemos un Dios de lo absoluto. Él es absolutamente santo, Él es absolutamente poderoso, Él es absolutamente misericordioso. Y porque Él es así, nosotros estamos aquí disfrutando de su gracia, de su amor, de su gloria y de su presencia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Nombre. Y el deseo de Dios es de que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos está faltando? La Biblia dice, ¿y cómo irán sin haber quien los envíe? Los días martes estamos preparando el liderazgo. Y no el culto es para los líderes solamente, sino para todos aquellos que quieren servir en la iglesia. Estamos preparando a la gente y vamos a preparar de tal manera que podamos hacer una invasión aprovechando las fiestas de Guayaquil. Vamos a decirle a nuestra querida ciudad que hay un Dios de amor que les ama y que anhela la salvación de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que anhelamos y lo que queremos es que usted esté convencido en primer lugar de que usted es salvo. ¿Cuántos creen que son salvos? Por eso, creen que son salvos. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos están seguros de su salvación? Amén. Porque yo creo, pero a veces creo que creo. Porque el que está seguro de su salvación sabe de dónde ha sido salvo, sabe de dónde Dios le ha sacado. Mire, el Señor no me sacó a mí solamente del alcoholismo, el Señor no me sacó solamente de un vicio,
el Señor me sacó de las mismas garras del infierno, el Señor me sacó de la misma muerte y me puso en este lugar. Y sabiendo de dónde Él me sacó, ¿cómo puedo yo ser tan egoísta y no ir y avisar a la gente que hay un Dios de amor? Necesitamos estar seguros que somos salvos y saber de dónde fuimos rescatados. Mire, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero no hablamos solamente de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual, de esa vida que el hombre vive sin Cristo, sin fe y sin esperanza, que aunque aparentemente existe o tiene vida, pero el hombre tiene muertos sus sueños, tiene muerta su esperanza, tiene muerta su relación con Dios, está sufriendo de tal manera que muchas veces el hombre piensa que la muerte física es la solución a sus problemas, cuando la única solución a los problemas tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Por eso, mire, tenemos que estar convencidos. Y el mensaje de esta mañana, espero cumpla su propósito, que en primer lugar usted esté convencido de que usted es salvo. En segundo lugar, que usted esté convencido de que ese Dios que le salvó a usted es un Dios de amor y de misericordia y que está dispuesto a salvar también a los demás. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Analicemos brevemente por quiénes murió Cristo. ¿Usted cree que Cristo murió solamente por usted? ¿Ah? ¿Usted cree que Cristo murió solamente por los bien malos? Si Cristo hubiese muerto solamente por los bien malos, quiere decir que usted era bien malo. O a lo mejor Cristo murió por los que no eran tan malos. Y por eso estamos aquí, porque no éramos como los demás. Pero mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la Biblia que por todos murió. Amén. Por todos murió. Dice, para que todo aquel, miren, Juan 3 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por todos murió, para que todo aquel que en Él crea. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Todos los que estéis cargados y cansados. Muchas veces estamos tan cargados de afanes, de problemas, de preocupaciones. Estamos cansados de la vida que llevamos, como digamos, una vida de pecado, de vicio. Muchas veces el hombre piensa que los problemas que carga, de ahí no puede salir. Pero la Biblia dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Y la respuesta o lo que quiere Dios hacer es, dice, que yo os haré descansar. Amén. Toda esa carga que el hombre lleva, que muchas veces le agobia tanto que lo que el hombre a veces espera y anhela es la muerte. Pero déjeme decirle, para un hombre que está cargado y cansado del pecado, la muerte no soluciona sus problemas, la muerte ahonda sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque su eternidad va a ser una eternidad de condenación. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor no quiere que eso suceda al pecador. Él quiere la salvación del pecador. Y por eso dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice que así como en Adán todos murieron, porque el pecado de Adán pasó a todos los hombres, dice la Biblia, y por cuanto todos murieron,
Dice, pero así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la muerte pasó a todos los hombres por la desobediencia de uno, pero la vida pasó también a los hombres por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que ese Cristo es el que vino a dar vida y vida en abundancia al hombre. Por eso la única solución para los problemas de la humanidad, para los problemas del hombre, no es la muerte, se llama Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, por todos murió. Murió por el rico y por el pobre. Murió por el sabio y por el ignorante. Murió por el obrero como por el empresario. Murió por todos. Y miren lo que dice, para que todo aquel. ¿Por qué estamos aquí? ¿Saben por qué? Porque Dios no hizo acepción de personas. Y por eso en esta iglesia habemos de toda clase social. Porque el pecado nos separó en clases sociales. Pero en Cristo somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo puedo saludar con todos, bendecirles como lo que son mis hermanos, hijos del mismo Padre. Dice la Biblia que en Cristo ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos. Cuando usted se tope con alguien en la calle, háblele de Cristo. Decía, cuando oímos predicar, pensamos que nosotros no podemos predicar. Pero vamos a ver que no necesitamos saber mucho de Cristo, sino solamente haber tenido esa experiencia real de la salvación nuestra. Amén. ¿Cuál es la condición para que una persona sea salva? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Saben que la salvación tiene un precio? La salvación tiene un precio, y ese precio usted y yo no pudimos pagar. Porque la pena o la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Pero ese precio fue pagado por Cristo Jesús. Él pagó, dice la Biblia, el precio de nuestra maldad, el precio de nuestro pecado. Él pagó el precio para que usted y yo podamos disfrutar de paz. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe cuál es la única condición que Dios pone para que el hombre sea salvo? Dice la Biblia, creer. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 16? Dice, el que creyere. ¿Cuál es la condición? Creer. Cuando usted habla con una persona y si le dice que si cree en Dios, ese es candidato ¿para qué? Para ser hijo de Dios, porque él cree. Pero usted como buen hijo de Dios, usted sabe que uno tiene que reconocer su condición pecaminosa, pedirle perdón al Señor, que dice la Biblia, Él es amplio en perdonarnos, no importa cualquiera haya sido nuestro pecado. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, dice, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Esa es la condición del hombre sin Cristo.
Dice que está condenado ¿a qué? A la muerte eterna. Pero la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Juan 3:16, que nos habla del amor de Dios para toda la humanidad, dice, mas a todo aquel, dice, que Dios mostró su amor para con nosotros y por ese amor envió a su Hijo unigénito, y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La Biblia insiste en la condición para la salvación y dice, es solamente creer. Marcos capítulo 9, versículo 23. El Señor Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué el Señor estaba diciendo que al que cree todo le era posible? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el hombre cree que su pecado ha sido tan grande que no hay perdón para él. El hombre cree que lo que él ha hecho, que la vida que él ha llevado es tan pecaminosa, ha sido tan degradante, que piensa que para él no hay solución a sus problemas, para él no hay salvación. El hombre natural dice, ¿cómo puede ser que un hombre tan malo, un violador, un pedófilo, una persona que ha matado, una persona que ha engañado, cómo puede ser que tenga perdón? Pero la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque al que cree todo le es posible. Por eso cuando una persona que no cree que ella puede acceder a la salvación, escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios produce fe en esa persona, la palabra le hace ver que en Cristo hay la solución a su problema, que en Cristo pagó el precio de su pecado. Entonces cuando esa persona cree, se cumple la palabra, que al que cree todo le es posible. Y Hechos 16:31, Jesús amplía la salvación no solamente al que cree, sino también a toda su casa. Dijo el apóstol Pablo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En el mes de la familia hablábamos de la importancia de la familia para Dios. Y por eso, hermano amado, cuando usted predica la palabra a una persona, usted está no solamente bendiciendo a una vida, sino está bendiciendo toda una familia. Porque cuando una persona cree en el Señor, la promesa es, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Si usted mira a su alrededor, posiblemente usted va a ver a algunos de sus familiares. Pero uno de ellos fue el que dio el primer paso. Amén. Y podríamos poner aquí algunos ejemplos, pero algunos se me quedarían afuera y de pronto se van a resentir con el pastor. Pero cuando usted mira alrededor, usted puede darse cuenta que uno de ellos, o usted fue el que tomó la iniciativa y Dios ha sido fiel a su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. La condición es solamente creer. Usted puede encontrar algunos versículos que dice la palabra, la importancia de creer. Mire, la Biblia dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un hombre que está muerto en sus delitos y en sus pecados, pero cree en Cristo Jesús, dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese hombre será el instrumento de bendición
no solamente para su casa, sino para toda una nación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ejemplo podemos ver en la palabra? Mire, la Biblia nos habla de nuestra responsabilidad. Y Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Y a quiénes encargó el Señor esta gran comisión? Mire, la Biblia dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Que todo aquel que ha creído y ha recibido ha sido constituido en un hijo de Dios. Que todo aquel que ha dejado padre, madre y ha puesto la mano en el arado, Dios lo ha constituido en un discípulo de Él. Entonces, a sus hijos, a sus discípulos, a su pueblo, Jesús les da este mandamiento: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted no, muchas veces, el mismo creyente tiene prejuicios de que el que no cree, no me van a creer, es que la gente esto, la gente aquello. Pero el mandamiento es de que usted tiene que ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Ahora, si la gente cree o no cree, es cuestión de ella, pero usted ha cumplido con la palabra y el mandamiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos dan testimonio de la obra que el Señor o que el Espíritu Santo hizo a través de los discípulos. Mire, un hombre como Pedro, un hombre temeroso, un hombre que dudó declarar que era cristiano, que era un seguidor de Cristo. Ahora, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se para a predicar a la gente, y la Biblia dice que en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas, ¿cuántos somos nosotros? ¿Cuántos mensajes necesitamos para poder ganar 3,000 personas? ¿Ah? Un mensaje. Abre el libro de los Hechos. Abre el libro de los Hechos. En el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice. El verso 40. Después del mensaje, Pedro hace esta aclaración, dice: y con otras muchas palabras, que dice testificaba, no dice predicaba. Aunque su primer mensaje era una predicación, dice, pero con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire, posiblemente la vida en ese tiempo era difícil. Si hace 2000 años esa generación era perversa, imagínense ahora cómo calificaría Dios nuestra generación. Pero Pedro se paró valientemente a testificar y a decir: sean salvos de esta generación. Y mire lo que dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día un solo mensaje, en un solo día, dice, se añadieron como 3,000 personas.
¿Qué fue lo que hizo que esas 3,000 personas se añadieran al reino, se añadieran a la familia de Cristo, se añadieran a la iglesia? La decisión de un hombre de pararse en medio de una multitud y dar testimonio del poder, de la grandeza y del amor de Dios para el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Se añadieron 3,000 personas. Y mire el verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos 3,000 comenzaron a participar de esta hermosa comunión que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Ellos comenzaron a vivir una vida ahora de paz, de gozo, de amor, porque eso es lo que produce la salvación en la vida de una persona. Ayer que estábamos en una de las reuniones decía el hermano que dirigía: los cristianos no somos aburridos como muchos piensan. Yo también pensaba que los cristianos evangélicos eran aburridos, pero cuando nosotros encontramos a Cristo y la salvación misma en nuestro corazón, la salvación lo primero que produce es ¿qué? Gozo. Porque el pecado quita ese gozo. Por eso es que el hombre en su pecado, por más que tenga dinero, por más que tenga placeres, por más que tenga tantas cosas, el hombre no tiene gozo, no tiene paz. Pero Jesús dijo que la paz que Él nos daba, el mundo no nos podía dejar. Y la Biblia dice que la salvación produce gozo, y el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Así que mire, en un solo mensaje, en un solo día, créanme que yo le digo al Señor día y noche: Señor, yo no sé qué es lo que van a hacer, no sé cómo lo van a hacer, pero lo único que sé es que lo van a hacer. Yo no sé con quiénes cuento, yo no sé cuántos somos ahora y cuántos están dispuestos a dar ese paso de valentía, a asumir el reto y decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero el Señor dice: con uno que crea es suficiente. Y yo quisiera ser el que crea. No sé si usted quisiera ser ese hombre o esa mujer. Pero mire, para Dios no hay nada imposible. Pero Dios necesita de alguien que se ponga en la brecha, que se ponga como un instrumento de Dios para su vida. Decía que Pedro dice, o la palabra dice: y les testificaba diciendo, que lo único que Pedro decía: sean salvos de esta generación perversa. Si usted solamente se aprende esas palabras, Dios quiere darle al hombre la salvación, y el hombre tiene que escapar de esta generación perversa, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Eso es todo. Ayer la gente daba testimonio diciendo lo que antes era y lo que ahora era. Y la gente muchas veces más cree, no por lo que oye, sino por lo que ve. Por eso nuestra responsabilidad de dar un buen testimonio como hijos de Dios. Si decimos que la salvación produce gozo, el creyente debe ser la persona más gozosa que haya en esta vida. Que aunque haya problemas, que aunque haya dificultades, el creyente sabe que Cristo tiene la solución a los problemas y que la vida de nuestra depende del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo le decía que la salvación el milagro más grande que Dios ha obrado en nuestra vida es ¿qué? Es la salvación.
Pero Dios quiere hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no cree por lo que oye, la gente quiere creer por lo que ve. Habla el libro de San Juan capítulo 9, versículo 25. San Juan capítulo 9, versículo 25. Déjeme darle testimonio de un hombre que tuvo una experiencia con Jesús. Mire, dice la palabra, esta es la historia de un hombre que había nacido ciego. Dice, y que el verso 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire, este hombre que había nacido ciego recibió el milagro de Jesús y por primera vez pudo ver. Imagínense el gozo, la alegría que ese ciego tenía. Pero dice que la gente le llamó y le dijo, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estaban diciéndole que Jesús era pecador, que él tenía que dar la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, ciego de nacimiento, cuando se topó con Jesús, recibió el milagro y ese hombre comenzó a decir, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Entonces la gente le cogió aparte y le dijo, da gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Mire lo que dice el cielo. Dice, entonces, verso 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuál fue el mejor mensaje de ese ciego? Su experiencia. Ahora, usted no puede haber sido ciego, aunque espiritualmente todo el mundo era ciego, y por eso es que no veíamos que la respuesta estaba tan cerca de nosotros y no pudimos creer, no pudimos ver. Pero usted posiblemente, usted puede decir que no era ciego, pero posiblemente usted podría decir, yo era un borracho. Yo estuve a punto de perder mi familia. Yo estuve a punto de matarme. Yo estuve a punto de hacer esto, de hacer aquello. Yo era así, pero desde que Cristo vino a mi corazón, ahora tengo esperanza y tengo vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No sé tanto, pero lo único que sé es que Cristo me cambió. Bendito sea el nombre del Señor. El caso de un hombre. Ahora veamos el caso de una mujer. Habla conmigo ahí mismo en Juan capítulo 4, versículo 39. Capítulo 4, versículo 39. Déjenme decirle, contarle un poquito la historia. La Biblia dice que Jesús tenía que ir de una ciudad a otra. Dice, pero de pronto le urgió a Jesús ir a Samaria. Usted preguntará, o de pronto usted, cuando toma una decisión de ir a un lugar, pero dice, si yo voy a ese lugar, voy a pasar por acá, es porque hay algo que sea importante. ¿Y sabe qué es lo que le movió a Jesús? La vida de una sola mujer. Una vida.
Esta mujer era una mujer de Samaria y era conocida como en la Biblia como la samaritana, una mujer pecadora, una mujer con un prejuicio social, una mujer mal vista por la sociedad. La Biblia dice que salía siempre al mediodía a recoger agua, y los estudiosos dicen que esta mujer salía al mediodía porque era la hora en la que la familia se reunía a almorzar. Así no era vista por la gente y podía pasar por desapercibido. Era una mujer muy señalada por el pueblo. Pero sin embargo, por esta mujer Jesús cambia la trayectoria de su camino y va donde esta mujer y comienza a conversar con ella. Y lo primero que el Señor le dice a la mujer, estando ahí cerca del pozo donde la mujer sacaba agua, le dice: dame agua de beber. Y la mujer, tratando de cortar la conversación, le dice: pero tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos, ¿por qué me pides agua de beber? Y Jesús comienza a decirle: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, antes tú le pedirías a él. Y comienza una conversación entre ese Cristo Santo y la mujer pecadora. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. El grande amor de Dios hace que Él no mire el pecado de una persona, sino mire a esa persona necesitada de Dios. Y le dice a esta mujer, mire, le dice a esta mujer, dice: bueno, llama a tu marido. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ese fue todo lo que esta mujer recibió. Ahora mire lo que dice el verso 39. ¿Qué es lo que pasó? Esta mujer reconoció que ese que hablaba con ella era alguien especial, era un profeta de Dios. No sabía que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mire, dice, esta mujer dice que fue y comenzó a invitar a los amigos. Y mire el verso 28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una mujer que se topó con alguien que le dijo la verdad, pensó que a lo mejor él era el Cristo, pero eso fue suficiente para ir libre de prejuicio, libre del qué dirán, libre de todo lo que ella pensaba que la gente no le quería, la gente le odiaba. Sin embargo, dice que fue a los hombres y le dijo: miren, hay alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y la Biblia dice: porque todo aquel que en él creyere será salvo. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y usted va a pensar en 3 personas que usted crea que necesitan a Cristo como su Salvador.